Muy buenos días, bienvenidos, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas interesantes de la actualidad que nos competen a nuestra sociedad. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Piedra, con quien vamos a conversar algo que vienen realizándolo hace muchos años. Patricia, muy buenos días. Bueno, un gusto estar aquí y un gusto siempre a todos los amigos, ¿no? Espectadores de tu importante programa también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por darte el tiempo, tener el tiempo para venirnos a visitar y conversar un poquito acerca de las actividades que viene realizando Misión Milagro. Cuéntanos un poquito. Bueno, te cuento que Misión Milagro, haciéndote una trayectoria más bien desde cuando nosotros funcionamos, esto tiene un inicio como un convenio humanitario entre países, ¿no? Entonces la idea de este convenio fue beneficiar a la gente de los sectores más vulnerables, todos los pacientitos que no tenían un fácil acceso a salud, ¿no? A todo lo que es el sistema del MSP y el IES también, porque bueno, el tema quirúrgico es un poquito complicado. Entonces Misión Milagro empezó desde el 2007 prácticamente y bueno, desde ahí tuvo una atención libre, una atención espectacular, yo diría que realmente como su nombre lo hace eco, Misión Milagro, porque fue un milagro para muchas, más bien no para muchos, para miles de pacientes que fueron beneficiados con este programa. ¿Cómo funciona el programa Misión Milagro? Y bueno, sabemos que tiene desde el 2007. Así es. ¿Cómo funciona este programa? ¿Por qué hacerlo en Ecuador? Bueno, este programa vino como un programa de gobierno, en definitiva, a partir del 2007 y funcionó hasta el 2017 prácticamente, en donde bueno, el paciente era acogido de manera inmediata, la atención rápida y oportuna, como siempre lo mencionábamos nosotros, ¿no? Esa atención con calidez, una atención óptima para el paciente. Lamentablemente en el 2017 se quita presupuestos para este programa tan importante y se quedan desamparados miles de pacientes que estaban inclusive preparados para someterse a cirugías quirúrgicas netamente catarata, pterigium y algunas complicaciones de retina y córnea. Entonces, bueno, con el apoyo de algunas instituciones amigas, nosotros a partir del 2019 es donde comenzamos a construir nuevamente, como vuelvo a mencionar, con el apoyo de algunas instituciones amigas, volvemos a levantar Misión Milagro, pero ya de una manera independiente, ¿ya? Entonces ahora seguimos funcionando, creo que somos una opción muy importante dentro de lo que es el país y justamente para los sectores, para pacientes que vienen de una situación económica y social y económica pues vulnerable. Aquellos pacientes que no tienen una entrada fácil a no tienen un ingreso económico. Así es. Que les pueda sostener. ¿Es común las enfermedades visuales en el Ecuador? Claro, ahora... ¿Tienes alguna estadística, un porcentaje, algo que diga, no sé, me invento, de cada 10 ecuatorianos, 5 sufren enfermedades visuales? Claro. Porque por la tecnología vemos que todos utilizamos lentes. Yo en lo personal utilizo lentes, sí. Y muchas personas más, pero sí. Bueno, ahora hablamos de por lo menos un 70-80% de la población que está afectada a su salud visual. Y justamente como hablamos, ¿no? Ahora el tema del factor clima es un factor muy importante para la condición de afectación en salud visual. El otro tema es también todo lo que es artefactos modernos. La tecnología que ha avanzado también es un enemigo silencioso que va atacando también a las nuevas generaciones, celulares, el mantenernos más de 8 horas en una computadora o más de 12 horas en un celular, ¿no? Entonces está afectando también, pero no nos podemos olvidar lamentablemente en este tiempo hemos tenido el aumento de enfermedades sistémicas, sobre todo la diabetes, que está influyendo enormemente en el tema que afecta más bien al tema visual. Los pacientitos diabéticos, por lo menos el 60% de pacientes diabéticos en algún momento van a sufrir de una catarata diabética o de un problema o una retinopatía diabética
y eso es muy complejo, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda para... Ahora, sabemos que no tenemos recursos. Ecuador es un país que no viene de tema de prevención, sino aquí venimos ya a dar ya cuando ya no tienes más, te acercas al hospital porque ya no das más. ¿Qué se recomendaría como prevención a la ciudadanía? O sea, ¿qué debemos hacer para no caer en este tema de tener que irnos a operar, tener que estar en todas estas enfermedades visuales que a la larga, si no vemos, no podemos hacer muchas cosas? Así es, el tema, todo lo que es la parte oftalmológica es muy importante, ¿no? Pero la idea central sería que el paciente acuda a un chequeo visual, por lo menos se recomienda una vez al año, por lo menos. Chequeo, ¿no? Visual. Así es, un chequeo visual. Una vez al año, ¿no? Ahora, en el paciente, como te vuelvo a reiterar, el paciente diabético, el paciente hipertenso, que son enfermedades sistémicas que nos van atacando silenciosamente, entonces, más aún, por lo menos cada 6 meses deberían hacerse una buena valoración oftalmológica. Esto implica costos, tiempo, ¿alrededor de cuánto hablamos de una revisión mensual, anual? Mira, nosotros, como te vuelvo a repetir, lamentablemente en los últimos tiempos nosotros vemos cómo se forman ¿qué te puedo decir? Las grandes clínicas o algo en donde realmente los costos, si hablamos de costos en temas salud, no hay un control. Llegamos a ver consultas realmente de valores excesivos en donde te cobran una consulta que dura tal vez media hora, $50, $70, $80, y entonces se vuelven como costos inalcanzables para el paciente. Y en el sistema de la red pública, entonces ahí en cambio es la complicación, el tema de los turnos muy lejanos que le dan al paciente, entonces eso va complicando la salud visual. El tema económico y el tema de tiempos, el tema de agendamientos en el sistema de salud público hace que se complique la salud. Sin embargo, yo creo que nosotros como Misión Milagro, y bueno, también tomando en cuenta algunas otras instituciones que también vienen haciendo una labor social importante, bueno, son de fácil acceso para el paciente. Podemos hablar en que entre una consulta completa te cuesta entre 12, 15 hasta $20, ¿no? Entonces creo que es algo muy accesible para el paciente y sobre todo la atención inmediata o la atención oportuna que necesita el paciente. Hoy vemos que el tema de salud visual se ha convertido en un negocio porque vemos la bola o muchos centros oftalmológicos que tienen nombre de fundaciones, organizaciones, centros oftalmológicos, en donde incluso hasta ya salen propagandas en las redes sociales de te hacemos los 2 lentes o lentes con armazón y todo, con descuento y todo eso. O sea, te venden un tema más comercial que de salud. ¿Cuál sería la opinión o tu punto de vista? Sí, lamentablemente, mira, nosotros desde hace años como Misión Milagro venimos peleando mucho ese tema. La población muchas veces desconoce el tema, como tú lo acabas de mencionar, el tema publicitario, el tema comercial, que a veces le damos más énfasis de pronto en el modelo del marco de un lente, pero no en la calidad de una luna. Incluso por ejemplo. En economía, porque te venden desde $30, $25, entonces dices, esto es más barato y esto es lo que me alcanza. Entonces, van por esa parte, por la parte de la economía. Pero qué tan rentable es o qué tan bueno es a largo plazo. Claro, ahora también tenemos que mencionar la casa comercial en donde te venden, porque puede ser un mismo producto, pero depende la casa comercial, como te digo, en donde te venden, entonces también es el costo, ¿no? Y bueno, lamentablemente sí hemos perdido un poquito la calidad de servicio y nos enfocamos más al paciente, le comenzamos a ver como el signo dólares nada más. Y bueno, algunas instituciones que lamentablemente sí tratan de aprovechar. En las campañas que son muy comunes, que yo sí en eso difiero un poquito la cuestión de que hay campañas publicitarias en donde se obsequian lentes de lectura, por ejemplo. Y lentes que realmente son lentecitos desechables que son tomados con una medida muy ligera y que el paciente tiene que adaptarse a esa medida que en ese momentito le tomaron, le hicieron y el paciente quiere utilizar y luego
de eso genera grandes problemas, ¿no? El utilizar un lentecito en vez de un calendario publicitario, entonces eso también es algo complicado, porque a la larga le va a afectar mucho al paciente. ¿Cómo saber cuando mencionas algo de las campañas y recordaba que hay muchas brigadas, no sin actuar de mala fe, ¿no? Pero hay muchos que se van por el tema comercial en el que se van a hacer brigadas en los distintos barrios, pero no le están brindando el servicio adecuado, sino te están viendo cuántos clientes captan. Claro, el tema es, como te digo, la idea de las brigadas médicas es un tema importantísimo, tomando en cuenta que hay pacientes que no tienen la facilidad por tiempo, por economía, acercarse a una consulta particular, y que más bien de manera masiva se puede incluso disminuir costos. Sin embargo, claro, ahí depende de cada institución hacer un trabajo serio, un trabajo formal, que claro, sin olvidarnos también hay instituciones que realmente hacen un trabajo muy bueno y conocemos. Te puedo dar un nombre de quienes yo admiro mucho también, es la fundación del el Hospital Padre Carolo, porque si no me equivoco. Entonces ellos hacen una gestión de brigadas médicas muy importante también, y otras instituciones, ¿no?, que no han perdido la sensibilidad y el profesionalismo ante el paciente, que eso debe normar en todo, ¿no? ¿Hay algún ente que regule, vigile o fiscalice que estén haciendo buen uso de estas actividades, de estas brigadas? Porque si bien estamos claros, muchas de estas brigadas nacieron con el buen concepto de ayudar, de ser una labor social, de beneficiar, vemos que hoy se ha convertido bastante en un tema comercial, en un tema en el que buscan los más réditos que la misma ayuda social. Sí, claro, hay entes que van regulando esto, el ACCES, el ARSA, claro, son instituciones que van normando eso, todo el sistema de salud, ¿no? En Misión Milagro, ¿qué es lo que encontramos y cómo hacen las personas para participar? Bueno, la idea es nosotros, que la gente sepa dónde estamos ubicados. Nosotros estamos ubicados al sur de Quito, y bueno, nosotros, el paciente llega. El paciente saca un turno de manera inmediata y es agendado, más bien el agendamiento de ¿Cómo funciona ese proceso? A ver, ¿cómo es este tema? Bueno, hay pacientitos que llegan de diferente, la mayoría de pacientitos llegan más bien como recomendados. Ya, tú sabes que la mejor publicidad es del boca a boca, o el paciente que tuvo una buena experiencia es el paciente que nos va a enviar otro pacientito por su buena experiencia que tuvo, ¿no?, en cuanto a la atención, en cuanto a la calidad de trato y a la calidad de profesionales mismos, ¿no?, y a los resultados que recibió ese paciente. Te puedo hablar de que un 80% de pacientes llegan prácticamente a Misión Milagro como una referencia personal. Llegan a base de referencia, o sea, a base del buen servicio, del buen trato o de los resultados. Y de los resultados, porque todo es un conjunto, ¿no? El buen trato, si no hay un buen resultado, entonces el paciente no va a regresar, pero tiene que ser todo en conjunto, tiene que ser un conjunto de un buen servicio más bien. ¿Cuántas personas atienden Misión Milagro por año? ¿Cuántas personas? Bueno, nosotros te puedo decir que más bien hablaríamos de un diario de pacientes que son atendidos en Misión Milagro, ¿no? Hablamos de un diario, nosotros atendemos hasta 30 pacientes diarios, 30 pacientes diarios. Le estaríamos diciendo que 30 personas se benefician de las acciones de Misión Milagro diariamente. Así es, diariamente, sí, justamente. Entonces 30 pacientitos, y no tratamos de colapsar la consulta, sino que se dan 30 turnos diarios, y de esos pacientitos pues se va tratando, se saca más bien el diagnóstico y una valoración completa de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los servicios que... ¿En Misión Milagro es oftalmología netamente o qué nomás hay internamente? Sí, nosotros, el tema que nosotros hemos profundizado y hemos tratado de ayudar, todo este tiempo es con el tema oftalmológico. Sin embargo, en estos últimos periodos hemos tratado de aumentar algunas especialidades, sobre todo el tema
traumatología y igual medicina alternativa también, que bueno, daba muy buenos resultados. Hay personas, hay pacientitos que bueno, ya están colapsados de la medicina normal y bueno, hemos dado una alternativa también. Igual el tema de psicología, que lo estamos abriendo en este último tiempo, el tema de psicología clínica. Trabajamos con un grupo de compañeros peritos también, que nos han dado un apoyo importantísimo en el tema de todo lo que es el área de psicología. Perfecto. ¿Eso es una actividad complementaria o son partes o áreas que vieron que hay la necesidad? Claro, son áreas que se han ido dando, ¿no? Por la necesidad, por el requerimiento del paciente también. Bueno, a raíz de la pandemia vemos que tenemos también un gran déficit bueno, todos caemos en temas de una ayuda psicológica, ya que psicológicamente la pandemia nos afectó. Esto despertó más en la población. ¿Hay más casos de depresión, ansiedad o cómo funciona? Sí, justamente el tema de depresión y ansiedad es un tema que está de moda, diría yo. Entonces son temas que hay que tratarlo de raíz, lamentablemente, incluyendo el tema de suicidios que ha aumentado últimamente en la población joven. Entonces sí ha aumentado el tema de la migración, ha afectado también a los hogares. Entonces todo eso es importante, ¿no? El maltrato intrafamiliar y todo eso, que son temas que requieren una ayuda, ¿no? El paciente que acude a un psicólogo, es importante mencionar que no es un paciente que está loco, pero que sí necesita también de salir con el apoyo también de un profesional. Sí, bueno, antes se mencionaba que el tema de psicólogo era únicamente para el que estaba loco. Hoy ya se venció esa estigmatización. Así es, ya el paciente ahora tiene un poco más claro el tema, ¿no? De que por el problema, la problemática psicosocial que vivimos todos, creo ahora, entonces por los temas de seguridad, por los temas de la economía y todo eso necesitamos, o sea, cómo salir, ¿no? Y que hay gente que se ha especializado justamente en este tema, en ayudarnos en el tema de emociones y cómo salir de estos temas complicados. Para las personas que nos están viendo y nos siguen en las redes sociales, ¿cómo hacen para inscribirse y recibir estos beneficios que Misión Milagro brinda? Bueno, todos los que están viendo pues y que puedan ser posibles beneficiarios solamente tienen que acercarse a nuestra dirección y de ahí el agendamiento, tenemos el agendamiento directo, el agendamiento es inmediato, entonces todos pueden tener una atención, nuevamente vuelvo a mencionar, una atención oportuna, ¿no? ¿Cómo es esto de una atención oportuna? Bueno, lo que te hablaba, más bien el tema de que cómo es la programación de un turno. A veces hay pacientitos o en ciertas instituciones que te dan el turnito para 2 meses, para 3 meses cuando tú necesitas una atención ya. Necesitas una atención, si yo siento un dolor en cualquier parte de mi cuerpo, necesito ser atendida ese momento que me duele, ¿no? No después de 1 mes, después de 2 meses. Sí, efectivamente, necesito la atención ya. Así es. Bueno, lamentablemente los centros de salud y el seguro social te dan turno para 2 o 3 meses. Un poquito, claro, y esa es la complicación, ¿no? Sobre todo en pacientes que bueno, imagínate una catarata madura, tiene un diagnóstico de ceguera. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes visualmente? Bueno, nosotros nos enfocamos sobre todo al tema, como te digo, ese tema de catarata. Tenemos un grupo de oftalmólogos realmente que son sensibles a la problemática del paciente. Otro tema importantísimo que en este tiempo se ha dado es el tema de queratoconía, el problema de córnea, que también necesita una asistencia rápida, el tema de retina. Entonces tenemos el grupo de especialistas para tratar cada una de estas patologías. Contactos y redes sociales, ¿cómo hacen para llegar al sitio? ¿Dónde queda? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo se contacta? Ya, nosotros tenemos en las redes, en TikTok, tenemos como Misión Milagro 2025. Entonces ahí los compañeros, hay un grupo de compañeros que se encargan de diariamente estar respondiendo las preguntas de los pacientitos también, o de las personas interesadas en el servicio. Ya. ¿Dónde se encuentra ubicado?
Nosotros estamos ubicados en el sector de La Magdalena, entre las calles Caranqui y Jacinto Coyahuaso. Magdalena, Caranqui, Jacinto Coyahuaso. Para tener más o menos dónde, ¿por qué nosotros estamos al sur. La iglesia. iglesia. Estamos en la iglesia, estamos más bien diagonales a la gasolinera Más Gas. Ahí es más fácil. Así es. O sea, tranquilamente los que están en el norte pueden coger el metro y se quedan. Así es, sí, es un sector céntrico más bien. Entonces es un sector donde todo el mundo puede llegar con facilidad. Entonces no hay inconveniente tanto a los pacientitos del sur, centro, norte, y no nos olvidemos que tenemos una gran visita de pacientitos de provincia. Mencionaste algo que justo te iba a preguntar. ¿Cómo está el tema rural? ¿Es accesible para las personas del campo? ¿Es accesible para las personas que se encuentran alejados de la ciudad? Claro, justamente como te decía, con el tema de brigadas médicas que son coordinadas justamente con los sectores o con los gobiernos seccionales, entonces hay una programación y una valoración de los pacientes con unas jornadas especiales que se realizan, ¿no?, en cada sector. Jornadas. Así es. Cuéntanos. Unas jornadas o brigadas médicas, ¿no?, en donde podemos hacer el tamizaje de pacientes y de ahí se va sacando la valoración, el diagnóstico y ver qué patología está presentando el paciente. Perfecto, o sea, bueno, me queda claro, los que están en la ciudad les queda, son precios accesibles, para los que están en las zonas rurales, urbanas, les quedaría un poco, igual es accesible, o sea, sí es alcanzable propagar, porque tomemos en cuenta que muchas de estas enfermedades no es que las queramos tener, es que no se tiene el recurso para hacerse atender, y esa es una gran deficiencia. Entonces, Misión Milagro está presentando estas posibilidades de poderse hacer atender. Claro, por cuestión costos, o sea, realmente es como te decía, es una opción muy importante para el paciente, ¿no? Todavía nosotros creemos totalmente en que, bueno, nosotros la vida no la tenemos comprada y que algún momento tenemos que irnos y bueno, realmente yo soy una persona cristiana que creo ciegamente en que, bueno, lo malo o lo bueno es lo único que te vas, lo bueno o lo malo que hayas hecho en esta vida es lo único que te vas a llevar cuando te vayas, ¿no? Nada más. Entonces, sería fácil poner una gran clínica con grandes lujos. Sin embargo, ese no es nuestro afán. Nuestro afán ahora es el de netamente dar un servicio que pueda ser una oportunidad para un paciente, la que tenga la oportunidad de curarse. ¿Por qué no hacerlo como lo hacen otras fundaciones que existen en el país, que son de renombre, que tienen grandes edificios, grandes infraestructuras? ¿Por qué no hacer algo así? Sabes que, bueno, yo creo, como te digo, lamentablemente no todos creo que tenemos el mismo pensamiento. Y bueno, nuestro lema es más bien el servir a la gente, y el presupuesto que lo utilizaríamos en construir una gran torre, más bien utilizamos ese presupuesto pequeño, que tenemos presupuestos realmente muy reducidos. Sin embargo, ese presupuesto lo utilizamos en X personas que luego de hacer una valoración una valoración efectiva, más bien en cuanto a la parte socioeconómica del paciente, también les ayudamos, como te digo, en X pacientes de una forma totalmente gratuita. O sea, también están buscando este tema de poder ayudarles, pero no solamente de tener la bonita cara, toda la infraestructura. O sea, te mencionaba porque hay fundaciones, debes conocerlas, hay muchas fundaciones, no muchas, hay algunas fundaciones que al final del día tienen el nombre de fundación, pero tienen más lujos, nombres, edificaciones, infraestructura que al parecer te da a conocer que, bueno, se ve ostentoso. Así es, claro, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, todo en la parte, yo le hago una gran estructura y con esto tengo que luego sacar el rédito de eso, ¿no? Sí, eso es tan fácil.
y con eso ves mayores inversiones, o sea, más personal, entonces es mucho más gasto. Claro, es lo que te decía, comenzamos a ver al paciente ya no como un paciente sino al como, que hay que ayudar, sino como el $100 a cada paciente que llega, ¿no? como el que me va, como mi financista. Así es, claro. Como mi chanchito, el que me va a estar, saca plata. Claro. Bueno, es lamentable que para muchos todavía siga siendo esto un tema de negocios y para muy pocos, y como tú, siga siendo todavía el tema de querer ayudar a las personas. Cuando hablamos de esto de querer ayudar a las personas, ¿cómo te ha ido personalmente? Sabes que yo creo que no hay nada más grato que poder ayudar, como decía, es maravilloso, mejor dar que recibir, tú te quedas como con esa ganancia cuando ves las lágrimas de un paciente que llora porque después de que trajinó en muchos lugares, de que pidió ayuda y que se le fue negada, luego encontró un lugar en donde todavía, como te digo, no es que tengamos el gran recurso ni presupuestos, pero es la gana de querer ayudar con el equipo médico que tenemos, con los médicos que se han unido a esta labor también, a los laboratorios que nos ayudan en cuanto al costo de insumos inclusive. Entonces, cuando tú ves que esa persona vuelve a vivir, porque después de estar ciego y que una persona vuelva a tener esa oportunidad de recuperar sus ojos, de recuperar su luz, entonces es un paciente que vuelve a vivir definitivamente, vuelve al mundo y vuelve a recuperar sus oportunidades. Hay padres diabéticos jóvenes, por ejemplo, que se han quedado ciegos y que perdieron la oportunidad laboral, entonces tienen familia, tienen que pagar arriendo. ¿Y cómo haces? ¿No? Nosotros tuvimos hace un tiempito un señor que él era vendedor en un kiosquito, vende más bien, porque ahora nuevamente está trabajando en huevos chilenos, esos huevitos chilenos, ¿no? Que son muy buenos también. Sí, ricos, creo que todos hemos probado algo de eso, son ricos. Entonces, él alguna vez llegó, es una persona muy joven, un paciente de 55 años, que tenía una familia, que tenía niños estudiantes todavía, pagan arriendo, y lamentablemente él ya intentó suicidarse 2 veces, porque ya se le acabaron él pensó que se le acababa el mundo, él ya no quería ser una carga para su familia. Y fue una situación sumamente compleja, ¿no? Cuando llegaron donde nosotros, pues todo el equipo estaba con lágrimas en los ojos, cuando decían, bueno, el Señor no tienen nada, entonces ¿cómo le podemos ayudar? Entonces con el aporte de todos, con el apoyo del equipo médico, como te mencionaba, pues se pudo hacer esa cirugía, y qué maravilloso cuando el Señor vuelve a ver, o sea, yo creo que ese es uno de los mejores pagos que podemos tener aquí en la vida, ¿no? Entonces fue maravilloso, y ahora el Señor nuevamente está trabajando. Él ha sido uno de los pacientes que da siempre referencia a otros pacientes, y bueno, entonces así es como vamos caminando. Bueno, nos vamos despidiendo. Mensaje de despedida, ¿qué les dirías a todas las personas que nos ven así en redes sociales? Bueno, que sigan viendo tu programa tan interesante, con estos temas tan importantes que la comunidad debe conocer, que debe saber, y bueno, que también seamos un poquito en el tema, digo seamos, porque todos creo que, como decías tú en algún momento, esperamos a estar mal para llegar a una consulta, pues ser un poquito más orgánicos en este tema con nuestra salud, con nuestra vida, y hacernos ver a tiempo. Contactos y redes sociales. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde localizan a Misión Milagro? Ya, mira, la manera más fácil es como te decía, o sea, hay un TikTok que todos lo pueden ver, en donde tenemos nosotros también el resumen de nuestras actividades, donde hay, bueno, hay la información total en cuanto a la dirección y todo, números de teléfono, en el TikTok como Misión Milagro 2025. Misión Milagro 2025 en redes sociales. Así es. Listo, soy Ronald Fernández y el día de hoy me acompañó la doctora Patricia Piedra, representante de la Fundación Misión Milagro, con quien hemos conversado un poquito de las acciones que vienen desarrollando. El tema oftalmológico y el tema de salud es bastante amplio, no nos va a alcanzar el tiempo para tratar todas las actividades,
Pero hoy hemos tratado un poquito de las distintas actividades que realiza Misión Milagro y cómo es lo que ustedes se pueden vincular, hacer atender y bueno, recibir estos servicios que la Fundación está brindando. Nos vemos en una próxima oportunidad. Denle like, compartan y comenten. Muchas Esto es gracias. Diálogo.